Voy a presentaros a las personas que tenemos en la mesa, a falta de una persona que si el tráfico le deja, vendrá. Si el tráfico no le deja, pues no vendrá. Peor para él. Él se lo pierde, pero bueno, seguro que llega luego a la cena, eso mola. A las copas seguro, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar presentando, empiezo desde allí, al fondo. Es, tengo aquí puesto, es Daniel García, de Bugarú y de Offensive Security, organizador de La Máscara Negra. Gracias por estar aquí. Pablo Fernández, nuestro abogado particular de Avalex, experto en todo el tema de legislación y nuevas tecnologías. Bienvenido, Pablo. Luego tenemos a Ángel Pablo Avilés, que llamarle así resulta un tanto raro. Todos los que estamos en este sector y en este mundo sabemos que es Angelucho. Angelucho y su blog. Estás tú ahí. Bueno. Tenemos a Luis García, de la Policía Nacional, de Protección de Menores y la Brigada de Investigación Tecnológica. Muchísimas gracias. Y a Jaime Sánchez, según me han dicho, tengo que decir que es investigador sobre seguridad informática. Y lo mejor no solamente que se dedica a eso, sino que luego lo cuenta, que tiene un blog para contar las cosas, que es lo que de verdad cuenta en cualquier investigación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y luego, por último, tenemos a mi compañero, y a pesar de todo amigo, Josep Albors, ya lo conocéis de antes, director de comunicación y del laboratorio de ESET en España. Ahí está. Bueno, cuando nos hemos planteado de qué temas hablar, pues han surgido un montón. Incluso algunos muy técnicos que hemos dicho, anda, ya quita. Que luego la gente se duerme. Y nos pusimos a pensar en temas y surgieron varios y los hemos puesto un poco en plan titular y quiero pues eso, que vayáis haciendo una pequeña reflexión sobre estos temas. Uno de ellos lo hemos redactado de esta manera. De Anonymous a Snowden, pasando por Bárcenas. ¿Cómo afectan, de qué manera afectan las filtraciones de información a nuestra vida diaria? Y bueno, pues podemos empezar, no sé. Josep, ¿estamos por ti? Mínimamente. Venga. ¿Cómo afectan estas filtraciones? ¿Cómo, de toda la información que hay por allí, referente a nosotros, de toda la información que hay en un montón de sitios, esas filtraciones, cómo nos afectan? ¿Nos perjudican? ¿Nos benefician? Como ciudadanos, ¿nos beneficia una filtración de un gobierno? Cuenta. A ver. Pues como se suele decir por ahí, pues depende a quién me toque. Si no filtran mi número de tarjeta de crédito ni mis credenciales de acceso a redes sociales y demás, pues ande yo caliente, ríese la gente, como se dice comúnmente. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que esas filtraciones pues, se producen día sí, día también, pueden ser más polémicas, menos polémicas, pero están ahí y un día te puede tocar a ti, o no, puede tardar más tiempo, y sobre todo muchas veces vienen producidas por servicios que usamos a diario, que estamos habituados a utilizar, que confiamos nuestros datos a esos servicios y después vienen los problemas. Y estoy hablando de cualquier tipo de servicios, desde vuestro correo electrónico, desde vuestra cuenta bancaria, a cualquiera, incluso sistema de almacenamiento de ficheros en la nube, ¿vale? Por no mencionar nombres, pero todos sabéis a qué me refiero. Y después, cuando hay algún incidente, alguien aprovecha una prueba de seguridad, esos servicios se ven comprometidos, nuestros datos aparecen publicados, vienen los problemas y decimos, ay, es que pues, su seguridad no era tan buena y demás, pero claro, nosotros los hemos puesto ahí. Hemos confiado plenamente en que esos servicios se nos iban a la seguridad, que realmente no es como tal, se nos anunciaba. De hecho, muchas veces, la mayoría, ni leemos las condiciones y no sabemos que esos propios servicios, pues a lo mejor están ahí utilizando esos datos a su propio beneficio. De hecho, la mayoría de esos servicios no están ni siquiera en España, con lo cual es difícil a veces aplicar la legislación y
después vienen los problemas. Las filtraciones, pues hay más mediáticas, los mencionó Bárcenas, mencionó Snowden, han mencionado las acciones de Anonymous, y sí, y, pues, por ejemplo, en el caso de Snowden aún queda mucho que cortar ahí, falta ver que se verifiquen ciertas afirmaciones que se están dando, se van haciendo con cuentagotas por parte de los medios especializados que tienen acceso a toda esa ingente cantidad de información que filtró, y pues cada una te provoca una crisis internacional como la que ha habido esta semana con Francia y Estados Unidos. Que bueno, también es decir, pecar un poco de ingenuo, decir, es que no estás espiando, y yo, a ver, y tú no. ¿Qué país no espía a otro, aunque sean aliados? Como en este caso, pues hombre, si sabiendo que la información es poder, y más como estamos ahora, que las fronteras cada vez tienden a desaparecer, pues el tema de espionaje a este nivel no debería extrañar a nadie. A los que somos más paranoicos no nos extraña en absoluto. Que salga a la luz, pues bueno, es beneficioso en tanto nos ayuda a comprender cómo está ahora la balanza de poderes y ver quién está cortando el bacalao, bueno, por así decirlo, y sobre todo nos debería hacer reflexionar en cómo damos los datos, cómo proporcionamos tan alegremente un montón de información privada que después puede ser utilizada por otras empresas, por otros gobiernos, en su propio beneficio. Luego vienen los lloros, pero es que primero has sido tú quien ha puesto esa información. Hay otra información que a lo mejor no pones voluntariamente y que simplemente está registrada ahí porque has tenido que hacerlo obligatoriamente, pero mucha otra información la cedemos de forma voluntaria, confiamos en la seguridad de los servicios que los almacenan y luego vienen los problemas. Pues habría que plantearse si realmente es totalmente necesario poner primero esa información ahí o deberíamos almacenarla nosotros en privado. Esa sería mi reflexión. Bueno, ¿cómo crees que nos afectan todo este tema de las filtraciones, sean de Anonymous o sean de cualquier otro? ¿Nos afectan o nos benefician? Yo creo que nos benefician. Yo creo que nos benefician porque últimamente creo que hasta hace unos años no hemos tenido lo que era claro el concepto de seguridad. La gente que se preocupaba de la privacidad y la seguridad se la consideraba paranoica, y creo que ahora la seguridad ha dejado de ser un sentimiento para convertirse en algo real. Entonces todas las filtraciones, bueno, desde Snowden, desde Anonymous, etcétera, lo único que nos hacen es abrir los ojos frente a un mundo real en el que los gobiernos utilizan las influencias para favorecer empresas, se espían entre ellos, espían a los ciudadanos extranjeros, en el caso de Estados Unidos, y a los propios. Quiere decir que bajo un velo de vigilancia preventiva para asegurar a su nación, lo utilizan con intereses que pueden llegar a ser desde los más válidos, que es para garantizar la seguridad del ciudadano, hasta por intereses propiamente comerciales o políticos, como los que se ha visto hasta ahora. Entonces creo que me gustaría separar la parte del activismo de Anonymous y de Snowden de la parte de Bárcenas. Poco tiene que ver, me parece a mí. Unos tienen 40 millones, otros no tienen tanto. Entonces creo que todo eso nos favorece porque creo que hay pocas personas que son la gente que se mueve a la calle o que son capaces de protestar, son la gente que son capaces de abrir al resto los ojos, y creo que dan la cara unos pocos para el beneficio de los muchos, que es mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, quizá desde un punto de vista más oficial. La policía, vamos. O sea, vamos a ser sinceros. No. Ese tipo de filtraciones, hombre, yo creo que también incluso la policía vive en muchos casos de filtraciones. Siempre hemos visto como Caballero y Filemón tenían los clones, que son filtraciones, pero ya, saliendo más allá de Ibáñez. De Anonymous a Snowden, pasando por Bárcenas. ¿Cómo nos afectan las filtraciones en nuestra vida? Bueno, aquí yo creo que baja un poco el micro, que no se te oye, y luego si no queda grabado en el vídeo. ¿Mejor? Ahí. Bueno, lo han expresado muy bien tanto Javier como Josep. Estamos dando datos, facilitando datos a empresas y corporaciones de las que necesitamos sus servicios, y por tanto tenemos la necesidad de dar esos datos porque si no, no nos prestarían los servicios. Por tanto, estamos dando datos a empresas que no sabemos qué uso van a hacer de ellos. Es decir, van a utilizar estos datos pues, seguramente para hacer estudios de mercado o qué se sabe qué. Cuando hablamos ya de otro tipo de datos en los que ya están implicados gobiernos, espionaje, etcétera, parece ser, pues ya estamos hablando de otra cosa. Es decir, ahí las fuerzas de seguridad realmente pueden hacer poco. Estamos ya hablando de ciberguerra, por decirlo así, ciberdefensa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en este sentido de las acciones de inteligencia, las fuerzas de seguridad
de policía judicial, fundamentalmente, que somos nosotros, nos dirigimos más a las filtraciones relativas a datos de ciudadanos normales que pueden ser utilizadas para cometer algún tipo de delito. Por lo tanto, poco podemos decir sobre el tema. Efectivamente, a todos nos afecta. Yo como ciudadano estoy, por supuesto, totalmente en contra de cualquier tipo de filtración de mis datos, por supuesto. Lo perseguiría si soy capaz de ello en caso de que cualquier ciudadano denuncie que esos datos están a la luz, como por ejemplo en el caso de que surjan datos como han ocurrido de policías o datos confidenciales de personas, tarjetas de crédito, etcétera, pues que evidentemente pueden tener una finalidad que puede ser delictiva. En otros casos, pues ya tenemos que estar abiertos los ojos, como efectivamente decía Javier, que esto ya es común, es decir, que sabemos que los datos nuestros están en poder de corporaciones que puedan hacer un uso ilegal de ellos. Por lo tanto, sabemos que la tecnología es muy poderosa, pero también sabemos que esa tecnología puede ser infiltrada por cualquier persona con suficientes conocimientos técnicos. Por lo tanto, las informaciones que trabajemos a través de estas tecnologías pues deberán tener el cuidado requerido, es decir, encriptaciones. Si no queremos que una conversación nuestra se filtre, pues adoptar las precauciones lógicas que deberíamos tener, como pueda ser pues encriptación de cualquier tipo o lo que consideremos conveniente, pero que sepamos que, y esto está ahí, que la comunicación a través de las nuevas tecnologías está observada por alguien, y entonces, bueno, pues eso nos lo ha puesto en evidencia las filtraciones que ha habido. Y yo creo que en ese sentido, pues bueno, tenemos que tener en cuenta siempre la dicotomía libertad-seguridad y a ver hasta dónde los ciudadanos deciden, que realmente somos los ciudadanos los que debemos decidir dónde está el límite con nuestras leyes, con las leyes que nuestros políticos deciden, pues dónde está el límite de esas filtraciones, dónde está el límite de esa privacidad nuestra. Antonuccio, ¿cómo nos afecta, cómo nos beneficia en nuestra vida diaria todo el tema de las filtraciones? No voy a entrar si nos afecta, si nos beneficia. Yo voy a entrar, o sea, nos debería alertar, al menos alertar. Sí, nos debería al menos alertar, porque Josep, que se nota que es el director de comunicación, lo ha comunicado muy bien, ha dicho que ande yo caliente, ríase la gente, y ese es el problema. Como usuarios, como internautas, pensamos que estamos calentitos en nuestra casa y que lo que pasa y vemos en la televisión a nosotros no nos afecta. Nos afecta y mucho. Como han dicho los demás compañeros, compartimos libremente nuestros datos. Total, si yo solamente compro flores para Interflora para mandársela a mi mujer, pero ¿sabe dónde estás metiendo esos datos? O sea, debemos al menos alertarnos de que algo pasa y que sí nos puede afectar. Que no les pasa a los demás, también nos pasa a nosotros. Bueno, supongo que desde un punto de vista legal, todo el tema de las filtraciones tendrás bastante que decir y que opinar, ¿no? Voy a intentarlo. Buenas tardes. Lo que voy a hacer es dar 3 pinceladas a este tema y voy a intentar que sean lo más concretas y seguras posibles, porque ya que estamos aquí, pues la seguridad es lo principal. La primera es sobre lo que es la filtración de información desde el punto de vista de los profesionales que nos dedicamos o bien a asegurarla o bien a intentar agarrar esa información y sacarla fuera. Lo segundo que voy a comentar es sobre el borrado de datos por parte de empresas, partidos políticos y demás, dónde se puede encajar, si es que se puede encajar en algún sitio. Y lo tercero es los datos que filtran voluntariamente los ciudadanos a través de Internet. Así que empecemos por lo primero, filtraciones de información. Ahí encontramos que en el Código Penal existe un artículo que a nosotros creo que es el que más nos debe interesar, que es el 197, que lo que dice es muy básico, dice que aquella persona que para poder apoderarse de información privada tenga acceso a documentos, cartas, pinche un teléfono, haga cualquier tipo de actuación indebida, sin las debidas autorizaciones, está abocado a permanecer en prisión de entre 1 a 4 años, que es bastante, y además se le pueden poner una sanción de 12 a 24 meses de multa. Bueno, esto es lo que primero tenemos que tener en cuenta. Hay una sanción penal para aquel que robe información de forma indebida y la saque fuera. Luego tenemos que la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobada por allá en el año 1999, fue la 15ª que se aprobó ese año de este tipo,
Bueno, pues lo que nos dice es que las sanciones para las empresas que no tengan bien asegurada su base de datos pueden llegar a los 600.000 euros, que ya es bastante. Lo que sí que nos dice es que estas sanciones se van a imponer al sector privado, pero al sector público no. Al sector público solamente se le regañará, se le dirá muy mal hecho, una amonestación. Bueno, pues una cosa que tenemos que tener en cuenta los que sobre todo nos dedicamos al sector privado. Hay que mantener la estructura segura. ¿Por qué? Bueno, pues ahí entramos en la segunda parte de lo que os quería comentar. El borrado de datos por parte de las empresas y el no tener cuidado debido. Bien, no tener el cuidado debido es ser un irresponsable. Ser irresponsable significa que la persona que acceda a los datos de esa empresa lo hace de forma más asegurada o segura, porque la responsabilidad que le caería por el 197.3, que es el acceder a un sistema, incluso vulnerando las medidas de seguridad, como lo ha hecho gracias a que la empresa ha sido irresponsable, pues tiene una exención, porque oye, si te dan la contraseña y accedes, pues te la han dado, o directamente se reducirá ahí la pena. Y lo segundo que os quería comentar también, la ley de protección de datos no ampara el borrado de datos por seguridad y por privacidad. Algunas personas políticas, algunas han dicho, es que la ley de protección de datos nos obligaba a borrar información. Sí, pero es que también te obligaba a tener una copia de seguridad. Así que una cosa no quita la otra. Bien, o sea que seguridad también por parte de las empresas en ese sentido. Y lo tercero, ciudadanos. Por probar, hay muchas veces que nos damos de alta en otros servicios. En España tenemos la intención de ser seguros, pero fuera de España y fuera de la Unión Europea en general no hay esa intención de ser tan seguros. Con lo cual, probar otros servicios o darse de alta en determinadas plataformas, si no se hace de forma despacio, con cautela y con precaución, puede llevar a la persona a estar regalando su información personal y sus datos personales y de su empresa a otras corporaciones, y va a poder hacer esa corporación lo que su estado le permita, que en la mayor parte de los casos es prácticamente todo. Así que seguridad para las personas, para la empresa y para la administración pública. 3 principios que se ganan gracias a aquellos que intentan velar por la seguridad y la privacidad. Bueno, nada, terminamos esta primera ronda de ataque, de preguntillas. Cuéntanos desde vuestro punto de vista las filtraciones, ¿cómo ves? ¿En qué estás? ¿Nos benefician? ¿Nos perjudican? ¿Son buenas? ¿Malas? Cuéntanos. Me vais a perdonar si voy yendo atrás y demás, me he hecho un chuletario, pero está en el orden que yo os diga. Yo también voy aquí chuleteando. Lo podéis hacer todos, ¿eh? Pedís papel y boli, pedimos y... Después de ir a Pablo, que no gusta irle a hablar, yo voy a intentar hacer lo que pueda, ¿vale? Las cosas como son. Bueno, filtraciones. Sí, pero con cuidado, quiero decir. Muchas veces, y todo lo que nos dedicamos ya directamente al mundo de la seguridad, que si se tiene robots que Pastebin lo rastrea, que si Biotalí, que si no sé qué, que es cosas parecidas, vale, se puede filtrar datos, eso está muy bien, ahora matizo, pero normalmente cuando se suelen filtrar datos y se ve en Twitter y se lía mucho un platillo, normalmente suele ser usuarios, contraseñas, tarjetas de crédito, que sí, la imagen de la entidad que surge sale perjudicada, pero al que puteas con perdón es al usuario, que sale su contraseña y su número de tarjeta en internet, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que sí, pero con cuidado. ¿Por qué el sí? Estas semanas ha salido de la NSA, esta semana especialmente con Francia, que tienen un pistón montado impresionante. Claro, tú te ves estas noticias, ves todo lo que pasa, ves que te espían, que mucho se va al principio, es cierto, es un poco ingenuo pensar que no nos espían, pero como dijo en su día Snowden, antes de que estaba casi que sí que en busca de captura, espiar, pero hasta cierto punto. Yo creo, no sé si recuerdo que leí. ¿Qué punto? Ahí estamos, a eso es a lo que voy. Quiero recordar frase suya que le llegó a parecer inmoral hasta el nivel de espionaje que se llegaba. Quiero decir, una cosa es que tengas cuidado, filtres las comunicaciones, entiéndase por filtrar que estamos en una red, me da igual empresarial, me da igual que sea un organismo, y metas unas sondas para ver si hay un malware, si hay algún tipo de intrusión, algún tipo de comportamiento anómalo.
Es decir, de hecho es que no tienes otra forma, metes una sonda o no lo sabes, o vas PC por PC, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es eso, que puede ser incluso aceptable si lo hace de forma automática, ciertas cosas, yo sé que está un poco en línea, un poco ahí turbia, y otra cosa es que te vayas al canuto del canal transatlántico de comunicación de internet y de, pues aquí me pones un por mirroring y todo lo que salga por ahí, pues lo leo. ¿Por qué? Porque me apetece. Sí, porque en este caso soy Estados Unidos, la policía del mundo, y si lo digo yo bien, y si no viene, si me hace lo contrario, que me va a dar exactamente igual que es lo que está pasando, básicamente. Entonces, llegados a ese punto, dices, vale, eso está pasando, y es que no tengo, no, bueno, en general, no tenemos ni idea no hay forma de enterarnos de hasta qué nivel llega eso, por estas filtraciones. Quiero decir, el caso de Francia, se han enterado los franceses y nos hemos enterado todos, pero es que la semana que viene, la siguiente, viene España, que esa va a ser otra que se va a liar. Y así España, los propios estadounidenses y así con todos. Entonces, filtraciones, yo estoy de acuerdo. Sí, insisto, que no salga una tarjeta de crédito, porque realmente no le beneficia a nadie, salga un día una tarjeta de crédito con un PIN, a no ser que quiera robar, que entonces ya tiene de legítimo o de hacktivismo cero, eso es robar por robar, ¿vale? Pero las filtraciones de, oye, mira, esto tienes el PPT de cómo la NSA te decía siguiente, de cómo espiar a la persona X. Siguiente, que es botón gordo. ¿Quiere espiar? Sí. ¿Quiere que le pillen? No. Es decir, una cosa que esté bien. ¿Sabes? Entonces, mi punto de vista es sí, pero con cuidado. Tela. Bueno, temita que voy a sacar ahora, y además es un tema que a muchos, bueno, perdón, no a muchos, es un tema que nos revuelve la conciencia a todos, espero, y si alguien no le revuelve la conciencia, por favor, que me mande ahora mismo. Es el tema de la protección de menores en las redes. Como se levante alguien, me asusto. Evidentemente los menores son débiles, tanto física como... Bueno, física, algunos no. Pero que es necesaria una protección especial de los menores, lo reconoce desde cualquier persona a la ONU, los derechos del niño, ahí es necesario proteger a los menores, en eso estamos todos completamente de acuerdo. Y es curioso, es necesario protegerles aunque ellos no quieran. Los adultos, la sociedad y todos debemos protegerles. Pero ahora viene la pregunta del $1.000.000 y voy a hacer que sea Angelucho que te empiece esta vez, porque sé que hay temas que duelen un poquito más que otros y que sé que desde tu blog estás haciendo muchísimas cosas y desde toda tu actividad en internet estás haciendo muchísimas cosas por ellos. Estamos haciendo todo lo posible, los que estamos en este mundo de la seguridad, los que estamos en el mundo de internet, en el mundo de los blogs, estamos haciendo todo lo posible por proteger a los menores. Complicado, ¿no? Pero creo que los que estamos en este mundo, en el mundo de la seguridad, creo que lo digo alto y claro, creo que sí. Nosotros. Yo hoy, por ejemplo, he escuchado a Josep por primera vez hablar desde un punto de vista comercial. Yo he escuchado a Josep en varias charlas defendiendo a los menores a capa y espada. Es que ya está. Desde ese, pero no desde ese punto de vista de la propia compañía. Y eso para mí es un punto a favor. Cualquiera de los que están aquí, cualquiera de los compañeros que llevan blog, cualquiera, se vuelcan a la hora de la defensa del menor. Pero el problema ya no está en nosotros, está en los que están fuera. Entonces nosotros tenemos que lanzar también esos mensajes a los que están fuera, porque hablamos de brechas digitales, hablamos de nativos digitales, hablamos de inmigrantes digitales, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer los que estamos dentro, vamos a tener demasiados niños, demasiados adolescentes que se van a convertir en huérfanos digitales. Y creo que ese es el problema, que son huérfanos digitales. Lo saben todo,
Los padres no sabemos nada, no entendemos de Facebook, ni de Jabús, ni de Twenties, y mi hijo está en la habitación, no pasa nada, ¿qué le va a pasar a mi hijo en la habitación? Y gracias con actividades como las que todos hacemos, cualquiera de los que estamos aquí, pues tenemos a gente como el amigo Longinos, el ciberabuelo de Pro, que ahí está ya siguiendo el rastro y no hagas esto, esta foto no te hagas, y eso es lo que tenemos que hacer. Educar también a los adultos, para evitar precisamente esos huérfanos digitales. Creo que sí, lo estamos haciendo bien. Los demás no lo sé. Me quedo y la voy a repetir 1000 veces, el concepto de huérfano digital me lo apropio. Diré siempre que es de Angelucho, pues me ha encantado el concepto. Pues seguimos con el tema legal, por seguir el mismo orden. ¿Estamos haciendo lo que debemos para proteger a los menores? Se está haciendo bastante y me parece que con el conocimiento tecnológico que tenemos los que intentamos proteger a la infancia, a los menores, a los que estamos protegidos, es por ahora suficiente, pero para mañana no lo es, con lo cual tenemos que ir cada vez haciendo más cosas. Lo que voy a comentar también me gustaría que esté estructurado en como 3 bloques. No sé por qué me ha dado 3 artículos, sí, bueno, más o menos. Sí. El primero va a ser sobre, ¿se puede espiar a los menores? Es decir, un padre puede decir, oye, ¿puedo instalar una herramienta dentro del teléfono de mi hijo para saber qué páginas visita, qué es lo que envía, a dónde va y todo esto, o no? Lo segundo es, ¿se puede instalar una muralla tecnológica dentro de casa si soy yo, el padre, el que ha contratado el ADSL para saber exactamente qué es lo que visita mi hijo y qué es lo que no? Y lo tercero es, ¿cómo debo hacer para que mi hijo o los menores de los que estoy al cargo hagan un rastreo de internet y hagan unas comunicaciones razonables? Bueno, pues el primer punto, programas espiar, ¿puedo o no? La respuesta es compleja y voy a ver si la consigo esquematizar bien. Hasta los 14 años se puede perfectamente instalar un programa espía para saber qué es lo que hace el hijo en su terminal móvil o con su ordenador. ¿Por qué? Bueno, pues porque el menor, hasta más o menos los 14 años, no tiene capacidad suficiente para saber, para poder decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y el padre tiene una obligación directa, el padre, madre, tutor, quien sea, tiene una obligación directa de control de su hijo. Con lo cual, más o menos hasta los 14 años, sí que se podría. De los 14 a los 18 años, no se debe, a menos que sean programas que simplemente indiquen al padre o la madre, o el padre, tutor, que sea, qué tipos de páginas están viendo y qué tipos no, pero siempre con autorización del menor. Y a partir de los 18 años en adelante no se puede en ningún caso, salvo que haya una autorización expresa. Con lo cual el tema de los sistemas de rastreo y programas de espías es muy complejo para los menores de 18 años. El segundo, murallas tecnológicas. Sí se pueden instalar perfectamente en casa y creo que es algo muy razonable, porque si planteamos una estructura, un sistema que impide a nuestros chavales acceder a determinado tipo de páginas, pues es una especie como de bloqueo, con lo cual esos menores dentro del espacio de casa no van a poder acceder. Siempre es bueno contar con el siguiente punto, que es el tercero que os voy a comentar, es hablar con los chavales. Es una cosa muy básica, pero al fin y al cabo, si les hacemos comprender por qué determinados tipos de actos en las redes, por qué no deben realizarlos, bueno, pues el chaval, no solamente en casa, sino también con su móvil, con sus amigos en el colegio, pues va a ser más consciente. Así que la comunicación con el niño debe ser lo primero para explicarle qué es lo que hay y que no dé, por ejemplo, su teléfono móvil en Twenty, en abierto, en público, porque he perdido mi móvil, este es mi número nuevo. Eso no se debe hacer, bueno, pues se le explica. Lo siguiente es lo de la muralla, sí que es bueno ponerlo, y el rastreo depende de la edad y de los conocimientos del niño. Si es posible, hasta los 14, y a partir de ahí se empieza a poner la cosa complicada. Es un poco el tema. Genial, muchísimas gracias. ¿Tú qué crees? ¿Estamos haciendo lo posible o lo que debemos con los menores? Bueno, lo primero, yo no soy padre, entonces probablemente mi opinión en esto es sesgada. Quiero decir, no me puedo intentar poner en la situación, pero jamás será igual. Entonces, yo problemas que he visto, típicos de los tíos, sobrinos, primos, sí, va un poco en relación a lo que ha dicho Ángel.
Que el principal problema que veo es que los adultos no tienen ni idea de manejar el PC. Entonces, si no tienes ni idea de manejar un PC, malamente le vas a poder ya no filtrar, ya no restringir, sino siquiera enseñarle un peligro. Si no ves un peligro, no puedes protegerte contra él, y mucho menos enseñarlo. Entonces, yo creo que es uno de los problemas más gordos que hay al hilo de los menores. Otra cosa que me parece importante, que yo recuerdo cuando tenía algún que otro año menos, y un ordenador y un teléfono móvil no lo tenemos a la edad que se tienen ahora. Es decir, yo ahora veo chavales de 8 años y digo, ese móvil vale el doble que el mío, ¿sabes? Sí, y seguro mi tarifa plana te deja hablar más que la mía, ¿sabes? Digo, que entonces, claro, hay cosas que ya cada vez se hace más complicado de controlar. Si a eso además le sumas que, vale, si es un chaval relativamente joven, hasta 10, 12 años, pues puedes intentar poner medidas, puedes intentar explicarle, pero claro, pero cuando se te va de los 15 para arriba a la adolescencia, que todas las hormonas están tan revolucionadas, que tú le dices blanco y porque tú le dices blanco yo voy a hacer negro, esto es así. Si tu padre dices blanco, pues yo negro. Sino que me pegue la leche, pero negro, porque soy rebelde, es que la adolescencia. Esto así, todavía más complicado. Entonces, no sé, lo único tal vez que se le puede hacer, la fortaleza o la dictadura digital en casa, puede ser el medio, pero no es la solución por lo que decíamos. Es decir, tú le pones la dictadura, es decir, si tú me dices que no, pues ahora que sí, a lo mejor ni se me ha ocurrido, pero como dices que no, ahora me apetece. Porque sí, sencillamente. Entonces, tal vez lo mejor sea ir de la mano, es decir, voy a enseñarte lo que pasa. Igual cuando un niño pequeño se acerca a la estufa, al horno y se quema, si cuando se quema no lo vuelve a hacer. Esto es así. La gente aprendemos por me quemo, me duele, no lo hago. Ya me lo puedes explicar tú, que hasta que no me pegue el tortazo no voy a aprender. Entonces, con cuidado. Es decir, decirle, mira, llevarlo a una charla, es decir, Ángel está haciendo mucho bien en esto y todos los que te hacen cosas similares, es decir, mira que esto no es una broma, no es ciencia ficción, que tú te mandan el enlace de lo que es la promoción X, le das aquí y mira, te han accedido a tu Facebook y ahí engancha lo que quieras. Entonces, hay que enseñarles, pero enseñarles ver los peligros de verdad, no lo que te ven en la tele, lo que te cuentan, no, es decir, ver de verdad lo que pasa. Ver que de verdad con un móvil, dice, oye, que un móvil es un ordenador pequeñito y de hecho es peor, porque ya tú trabajas con él siempre con la sensación de que lo que pasa aquí se queda aquí. Mentira, por supuesto. Entonces, pero claro, hemos salido al primer punto. Si el padre no sabe, bueno, el padre, el tutor, quien sea, que existe peligro, malamente te va a aconsejar. Entonces, solución solución no hay, no hay una solución que diga. Es decir, una opción tal vez, y lo de siempre, educar, es que creo que no queda otra. Educar y tanto a los padres, que tú, por ejemplo, a mi madre es una mujer, porque es una mujer más mayor, ¿sí? Si me ves más no te enfades, eres joven. Para ella Google es, ábreme programa de Google, ábreme programa y que busquen en el internet, es decir, hay que concienciar a las dos partes. ¿Ves? Trabajo muy complicado, yo lo sé que es muy complicado. Si me permite, yo creo que de nada sirve una dictadura digital en casa, porque el problema lo vamos a trasladar fuera de casa. El kit es la educación. Gracias. Bueno. Yo sé que estás haciendo bastante por el tema de la educación, la formación y la prevención de riesgos en menores. Basta con ver tu agenda. Es por los cuadraditos azules que no paran de salir. De esas cosas así. Bueno, ¿tú crees que estamos haciendo lo necesario? ¿Crees que lo estamos haciendo bien los que estamos en este mundo o no? Bueno, ahí hay varios puntos a tratar. Por una parte, como ha dicho Lucho, se están haciendo cosas buenas desde diferentes frentes. Por una parte, Ángel Lucho, en su blog, en sus charlas, la unidad de menores de la policía también está ayudando mucho, la propia comunidad de seguridad, iniciativas como las que tiene la Oficina de Seguridad de Internauta, el INTECO, el Protégeles, son iniciativas que no son nuevas, hace tiempo que se están realizando y llevan muy buen camino. Lo que pasa es que hay mucho por cubrir.
por experiencia personal y siempre basándome en las charlas que damos en institutos y también por haber compartido charlas muy interesantes, especialmente con Angelucho, veo que hay primero 3 componentes a tratar. Siempre decimos protección de menores. Hemos hablado de los menores, hemos hablado de los padres y falta un componente muy importante, los profesores. Es decir, los profesores son los que se ven los problemas a diario en las clases. Porque sí, es decir, el acoso ahora mismo es algo que se practica en clase, en casa, desde el móvil, en el parque, en cualquier situación. Pero estos profesores, si lo encuentran a diario, ven a chavales llorar enfrente de su cara, pidiendo auxilio directamente y no saben cómo reaccionar porque nadie les ha prevenido para esto. De hecho, a mí me ha pasado dando charlas y al terminar la charla venir un menor, 14, 15, 13 años y decir, mira, es que tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Y se lo has contado a alguien? No. Eres la primera persona que lo sabe. Dices, bueno, pues vamos a tratar de solucionarlo. Coméntalo primero con tus padres, son los que realmente te pueden ayudar. Si te lo guardas para ti, lo único que puedes hacer es ir a peor. Y ese es un gran problema, el tema de que esa comunicación no se realiza. ¿Por qué? Porque por una parte, los menores piensan que sus padres son analfabetos digitales, no saben utilizar internet más allá de 4 cosas básicas. Y los padres piensan que sus hijos son lo que conocemos, y a ti te encanta tanto, como nativos digitales. Y no es verdad. Sí, han nacido con la tecnología, saben lo que es un móvil, saben utilizar la internet, bueno, ahí yo matizaría. Pero la verdad es que están igual o más expuestos a las amenazas que hay ahí que nosotros. Yo, por experiencia personal, en las charlas que damos en los institutos, les pongo un ejemplo muy claro. Sí, vale, sabéis enviar vídeos entre compañeros, fotografías, publicar en Facebook, WhatsApp, etc. Pero os pongo una página falsa de Twenty y no sabéis reconocerla. Entráis todos como borregos. Eso es algo de seguridad básica. De identificar una página auténtica de una falsa, simplemente mirando el enlace que te proporciona el navegador. Que sí, que se puede camuflar de muchas varias formas, pero no es lo habitual. Y todos caen porque ven que es el diseño de una página conocida, igual que cuando alguien, algún adulto, entra a un banco y cree que es el suyo y no verifica que el enlace es correcto. Pues ellos hacen lo mismo en una página falsa de Twenty, Facebook o cualquier red social. Y os puedo asegurar que no hay pocas. Y los datos que roban de ahí pues son las credenciales para empezar y después ya hacen lo que quieren con esas cuentas. Que puede ser ciberacoso u otras cosas. El tema es que, claro, los menores, por una parte, los estamos viendo como alguien que ya han adoptado la tecnología desde que nacen. No. Saben, conviven con la tecnología. Pero tenemos que tener en cuenta que las amenazas afectan a todos. Que no por haber nacido en una época estar más protegido que tu padre o que incluso tu abuelo, que eso es otro tema de atrás. Los ciberabuelos, de eso Angelucho tiene mucho que decir también. ¿No, Ginus? ¿Te estás viendo? Fernando. Y es un tema que cuando nosotros tratamos en los colegios, lo veo. Es que están tan habituados al uso de la tecnología, sobre todo los dispositivos móviles, que no prestan la menor atención a la seguridad, a la privacidad de sus datos y por ahí caen un montón. Después se preguntan, ¿cómo ha podido esta persona que quiere hacerme daño acceder a mi cuenta? Pues porque a lo mejor has confiado, has pulsado sobre un enlace o le has contestado a alguien que tú crees que es un amigo y no lo es, etc. La verdad es que el problema principal está en la educación a todos los niveles, tanto a los padres, como a los menores, como a los profesores. No nos olvidemos, por favor, de los profesores. Son gente que tiene que lidiar con situaciones muy comprometidas todos los días. Muchos de ellos aguantan estoicamente, pero por dentro tienen sus propios problemas. ¿Qué estamos haciendo para solucionarlo? Bueno, pues con iniciativas como la que hemos comentado ya, pues intentamos educar a base de nuestras experiencias, porque también nosotros hemos dado golpes, hemos crecido con la tecnología, hemos visto pues cómo usarla de forma, digamos, segura, disfrutar de la tecnología. Pero yo a veces me planteo, yo no tengo hijos, pero si hubiera nacido con la edad que tengo, tendría la edad que tienen los chavales, a los que voy a darles charlas, pues igual yo también tendría muchos problemas. Pues por personalidad o demás. Hay gente que es introvertida, gente que es tímida, a lo mejor las redes sociales es una manera de, digamos, abrirse al mundo. Después vienen los problemas, alguien se burla de ellos en las redes sociales, o empieza a enviarles tweets ofensivos o preguntas en Ask FM y demás.
y entonces a esa persona le afecta de verdad. Y eso es algo que muchas veces pues, los propios padres no llegan a identificar a tiempo. Algunos incluso creen que son cosas de niños, y muchas veces las cosas de niños pues estaríamos incurriendo en problemas realmente serios. Esperemos, por suerte de momento no tenemos muchos casos de gente que haya cometido lesiones a causa de estos. Por desgracia hay casos de estos tipos, pero de momento se pueden más o menos contener. El problema más profundo es el psicológico. Las secuelas que puede esa gente tener a lo largo de los años, cuando termine ese periodo, digamos que en el instituto principalmente, que es donde se producen este tipo de acoso, pues eso puede dejarle secuela, puede bajarle mucho la autoestima y demás. Entonces, ¿se está haciendo lo suficiente? Es difícil evaluarlo. Se están haciendo muy buenas iniciativas, muy buenas, por gente muy capacitada y muy buena y de forma totalmente altruista. El problema es que menores, a ver, estamos hablando de mucha población, mucho por cubrir. La policía está haciendo una gran labor con sus charlas en el proyecto Educadores, ¿no? Ahora, déjame que se explaye, no me déjame a él. Y hay muchas iniciativas, tanto privadas como personales, y creo que se va por el buen camino. ¿Llegamos a todos los puntos? Eso es lo que no sé, no lo puedo medir. Ojalá llegáramos a todos los puntos y mi agenda estuviera más llena y yo me pudiera multiplicar para dar más charlas. Pero yo creo que lo principal aquí es que tener en cuenta que es algo que se debe de comunicar y educar tanto a menores, como padres, como profesores. Y a partir de ahí, tratar un proyecto común, sobre todo que el tema tanto de la seguridad como de la privacidad y protección ciberacoso sea algo que se trate en las escuelas, como se hace en otros países, que aquí en España no se está haciendo, ni siquiera creo que se ha propuesto, ojalá me equivoque, y sobre todo se aborda este tema desde todos los ángulos posibles, tanto desde lo que son las instituciones educativas, como iniciativas privadas, como iniciativas personales, desde todo, porque es algo que si ahora ya es un problema, conforme vaya creciendo el número de dispositivos desde los cuales podemos conectar y la gente los utilice para interactuar, seguirá creciendo si no lo atajamos cuanto antes. Bueno, gracias. Gracias sobre todo por la brevedad. Bueno, el tráfico al final le ha dejado... César, por favor. Es un placer contar con César Lorenzana. Capitán de la Guardia Civil. Sus órdenes. Y Llego tarde por profesión. ¿Cómo? Que llego tarde porque me manda la profesión. Pero Bueno. pediros disculpas a todos, pero los que vivís en Madrid ya sabéis cómo esta ciudad con los atascos y los coches y demás. Y de momento menos pensado, pues no soy inmerso en el atasco y una hora así de gratis. Pero bueno, al final ha llegado. Hola, no pasa nada. Bueno, luego ya te dejo a ti para que coges el ritmillo, esas cosas, el ritmillo de la trompeta que decía aquel. Estamos con el tema de si estamos haciendo lo suficiente o no estamos haciendo lo suficiente con la protección de los menores en las redes. Desde tu área, desde tu punto de vista, ¿crees que estamos, y no solamente que se esté, crees que estamos haciendo lo suficiente? Yo creo, igual que nuestros compañeros, que se están haciendo muchas cosas, pero también creo que hay que ser ambicioso. Es decir, estamos esforzándonos todos, pero debe haber una implicación completa de toda la sociedad y creo que en todo momento se podría hacer mucho más y es lo que debemos avanzar. Debemos avanzar para intentar reducir los riesgos para los menores, porque hoy en día la tecnología es algo que vivimos en un mundo muy globalizado, en el mundo de Internet. Antes era muy complicado todo este tema del que se habla ahora del envío digital. Hace 10 años no era tan fácil que una persona pudiera sufrir acoso desde muchos frentes. Hoy vivimos en un mundo desde que le pueden hacer a un chico la vida imposible desde muchos lados. Y creo que el principal paso que habría que hay que poner hincapié es la concienciación, siempre. El eslabón más frágil siempre es el ser humano y creo que siempre lo más importante debería ser la concienciación y creo que se debería invertir desde todas las partes de esa sociedad, pero incluido también el Estado. Tenemos asignaturas de ciudadanía en el colegio, ¿por qué no tener una asignatura que pueda cubrir toda esta era digital? Pero también, como han comentado, creo que es responsabilidad de los educadores, creo que es responsabilidad de los padres, creo que la seguridad
abarca mucho más que todo, porque si a fin de cuentas tienes un ordenador en casa al que no te preocupas si tienes a tu hijo que lo está utilizando, no tienes actualizaciones, te despreocupas completamente del punto de seguridad. Si tú en tu casa, si ves que vives en un barrio conflictivo, dejas la puerta abierta y dejas a tu hijo que pueda salir a la calle, porque tienes que hacerlo en el mundo de Internet, quiero decir. O sea, todos esos riesgos no solo tienen que ser entendibles por la parte del menor, también deben ser entendibles por la parte de los tutores, de los padres, porque ya no... Es verdad que todavía podemos encontrar aquellos padres analfabetos digitalmente, pero España es un país donde Internet ha calado en un 65%. Una penetración de la sociedad de un 65%, quiere decir, incluye muchos ámbitos. El problema, yo creo, que es que tenemos esa faceta olvidada, como bien habéis comentado, de que bueno, vivimos una era digital, los chicos ya con 8 años pues tienen un iPad, un iPhone, un MacBook Pro, tienen todo más que nosotros y que ya saben utilizarlo, pero evidentemente no son conscientes del riesgo que va a tener para ellos, consecuencias legales, etc. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es siempre poner mucho hincapié en la parte de la concienciación. Gracias. Bueno, y para este tema de los menores, me parecía que nos queda de esta primera parte. Luego seguiremos hablando. Me gusta que haya coincidido que sean dos partes, sean la Policía Nacional y la Guardia Civil. Yo creo, igual me equivoco, pero la configuración por defecto de un Policía Nacional y de un Guardia Civil es ayudar a los demás. Luego hay un setup especial que es ayudar al más débil, supongo, que debe estar, lo están los seres humanos, digo yo, que en vosotros lo tendréis elevado a la enésima potencia. Como Policía Nacional, estamos haciendo, sé que vas a decir que no, que querréis más recursos, más cosas, más, pero ¿cómo lo ves? ¿Estamos haciendo lo necesario para proteger a los menores? Como es obvio, podemos mejorar, pero en general yo creo que la policía y la Guardia Civil está haciendo un buen trabajo en relación a la protección de los menores. Intentamos abarcar, yo llevo en esto ya muchos años, y se ha ido evolucionando, intentamos abarcar todas las facetas de la protección al menor, que va desde la prevención, lo que decía Josep, las charlas en escuelas a través del plan director, del proyecto Policía Escuela, y por supuesto la investigación, que yo creo que es lo que se le debe demandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Somos policía y por tanto somos la parte que debe reprimir los delitos y por tanto nuestra función primordial es luchar contra los que hacen daño a los menores. Por lo tanto, esa es nuestra función primordial y esa es en donde dedicamos los mayores recursos, sin olvidar también, por supuesto, los otros. Pero sin olvidar también que la prevención corresponde a toda la sociedad. Es decir, que, como muy bien decía Javier, los profesores deberían tener las herramientas necesarias, las herramientas adecuadas y las habilidades para informar a los menores de los casos, cuando tengan algún problema, de cómo pueden resolverlo. Es decir, cuando llega un menor a un profesor y le cuenta un caso de acoso escolar simplemente, ese profesor debería tener las herramientas necesarias, las habilidades, la formación para orientar a ese niño y cortar radicalmente eso que ocurre en el colegio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que muchos profesores por sí mismos intentan formarse, pero sin embargo no existe, según veo y según la percepción que tengo de todos estos años, no existe una formación curricular del profesorado en este tipo de materias, que cada día lo demanda más la sociedad, porque cada día surgen más problemas de estos. Hoy en día las nuevas tecnologías abarcan todo y los menores prácticamente se basan en las nuevas tecnologías incluso pues, para cualquier actividad que tanto lúdica como formativa como de cualquier otro tipo. Y por tanto necesitan ese apoyo de los profesores inmediatos, de los padres, también para saber salir de un problema. Una cuestión que se ha planteado aquí es que los padres deberían orientar a los niños en el manejo de las aplicaciones y de las redes sociales, etcétera, etcétera. Los padres es muy difícil que tengan los mismos conocimientos que los hijos, porque los hijos lo aprenden rápidamente. Es decir, hoy en día cualquier adolescente, cualquier persona de 20 años tiene muchos más conocimientos que pueda tener yo de cualquier aplicación, etcétera, de Internet.
Por lo tanto, los chavales, la percepción que yo tengo durante todos estos años es que conocen Internet, conocen las aplicaciones, conocen los peligros también, porque constantemente se les habla de los peligros. Ellos no son inmunes a las informaciones que se dan en la prensa, en la radio, etc. Ellos lo conocen todo esto. Lo que no son conscientes, como muy bien decía Javier, del peligro. Es decir, ellos como jóvenes son irresponsables. Lo que tenemos que inculcarles es el sentido común. Los padres lo que deben inculcarles no le van a decir cómo se cuelga en el muro un comentario o cualquier otro tipo de cosa, pero sí que les van a inculcar el sentido común de que no cuelgues esta foto, porque ahora estás muy bien con esta persona dándote un beso, pero mañana probablemente no estés tan bien y luego pierdes el control y seguramente te moleste que esa foto luego aparezca por todo internet o se la manden a tu siguiente pareja, o una foto que te hayas hecho en una juerga te molestará que quizá cuando seas adulto, seas policía, seas juez, seas profesor, pues aparezca fumándote un porro, cosas de este tipo. Bueno, pues todo esto se lo tenemos que inculcar a los niños. Y todo esto debe ser una tarea no solo de la policía, que la policía también, y aceptamos perfectamente esa cuestión que nos han puesto. Pero yo creo que también del resto de la sociedad, es decir, de profesores, por supuesto, las instituciones culturales, formativas de todo tipo que pueda haber en nuestro país, y en general de toda la sociedad. Es decir, que el niño sepa claramente, que sea consciente, mejor, que sea consciente, que tenga el sentido común suficiente como para saber las acciones que le pueden reportar peligro y que pueden ser peligrosas y que le pueden afectar. Y por tanto, ser muy, muy severos en el tema de, por ejemplo, el acoso escolar, cuando se ríe una gracia, cuando en un colegio se juntan los niños para acosar a otros. Bueno, pues eso debe cortarse de la propia escuela. ¿Cómo puede llegarse esto a la policía, como nos está llegando? Si realmente es un hecho que fácilmente se podría cortar de la misma institución escolar. Bueno, los casos más graves, evidentemente, tendremos que actuar penalmente, pero en los casos de cuando se inicia todo este tipo de cuestiones, hay que cortarlo en la raíz. Es decir, los profesores deben tener la suficiente formación y conocimientos para intentar convencer a los chavales, hablar con ellos y darles unas pautas para actuar. Dicho esto, pues sí, efectivamente, falta mucho que hacer. Evidentemente, a la policía pues, le gustaría tener muchos investigadores mucho mejor formados, por supuesto, pero en general yo creo que para el tema represivo estamos en un nivel, tanto policía como guardia civil, en un nivel alto de resultados. Actualmente hemos conseguido resultados que eran absolutamente impensables hace unos años. Tengan en cuenta que hoy en día, en cuanto se tiene conocimiento generalmente hablo de explotación sexual, que es lo que suele hacer un adulto sobre un niño, pues prácticamente en cuanto se tiene conocimiento de este tipo se identifica víctima y agresor inmediatamente y se ponen a salvo a los niños, pero a lo mejor víctimas que llevaban años sufriendo ese abuso, pero que en el momento que está reflejado en internet se empieza la investigación policial porque sale a la luz y entonces podemos empezar a investigar. Bueno, pues todo esto se está consiguiendo muy buenos resultados. Otra cuestión es la cuestión de formar a los menores en el uso de las nuevas tecnologías, pero no en el uso de las aplicaciones, etcétera, que yo creo que actualmente estamos en buena situación, sino en el uso de ser conscientes, tener sentido común de lo que las nuevas tecnologías implican y el poder que tienen también para hacerles daño. Gracias. Y me tenéis que contar algún día qué usáis para que el estómago aguante después de ver temas de acoso sexual y de abuso sexual a menores, porque luego el Almax, o sea, tiene que haber algo especial para que sigáis vivos sin vomitar todos los días sobre un teclado. Desgraciadamente, muchos muy buenos investigadores han tenido que ir de este tipo de grupos de investigación por este tema que comentas. Efectivamente es así. Bueno. ¿Qué te digo? En fin, inventaremos entre todos el Almax para poder aguantar esas cosas. Desde el punto de vista de la Guardia Civil, ¿estamos haciendo todo lo que podemos hacer para la protección de los menores? Bueno, yo retomo un poco tu introducción y yo creo que hay una cosa que nos define, tanto a policía como a nosotros. Que parezca una nimiedad es algo que realmente marca la diferencia. Nosotros no trabajamos. ¿Trabajáis tanto? No trabajamos. Nosotros prestamos servicio. Y el servicio se presta donde hace falta, cuando hace falta y a quien hace falta. Entonces, en ese sentido nosotros tratamos de acudir allá donde nos llaman, donde nos necesitan, de
solventar los problemas y tratar de poner remedio a muchas situaciones, pero por desgracia, como bien decías, no llegamos a todo. Y yo voy a utilizar mis raíces gallegas para devolverte la pregunta. ¿Estamos haciendo todo lo posible? No nosotros, Guardia Civil y Policía, todos, como sociedad, como padres, como tíos, como sobrinos, como vecinos, como amigos. ¿Estamos protegiendo a los menores? ¿Estamos explicando lo que hay ahí? Vosotros, que la mayoría conocéis mejor que nadie los riesgos que hay en Internet, ¿se lo estáis explicando a los niños? ¿A vuestros vecinos o vuestros primos? Algunos sí lo hacen, y hay mucha gente que está trabajando para eso, para que por lo menos tenga una visión del riesgo. Hay gente que lo hace con los propios menores y gente que lo hace con los padres, que son quienes más lo necesitan. Porque realmente es el padre el que debe conocer estos riesgos. Y es el padre el que debe advertir al hijo de lo que le espera ahí. Y para poder hacerlo y que los niños nos hagan caso, hay que demostrarles que sabemos de lo que estamos hablando. Y para eso hay que tomarse la molestia de comprender las tecnologías, de utilizarlas, de saber qué es lo que hay ahí, saber qué problemas hay y saber qué es lo que tenemos. Yo creo que es una responsabilidad de todos, no solo de Guardia Civil y Policía. Nosotros, por la parte que nos toca, como digo, tratamos de llegar allá donde nos hace falta, pero no damos abasto. No nos llega todo lo que tenemos para paliar todos los problemas que tenemos. Y si intentásemos hacerlo, al final sería media sociedad huyendo de la otra media, si fuésemos optimistas. Entonces, yo creo que es una labor de todos. Hay mucha gente que lo está haciendo. Algunos los conocéis, otros son anónimos, algunos tienen fundaciones, otros no las tienen. Hay gente que aprovecha cualquier rato que tiene para tratar de enseñar a sus vecinos, a sus primos, qué peligros hay ahí. Pero en general es todo gente. Yo creo que la pregunta no dirigida a policía o a nosotros. Va a todo el mundo. ¿Estamos haciendo todo lo suficiente? Yo creo que sí. Pero el problema es que hay demasiado trabajo por hacer. Hacemos todo lo que podemos, pero, como decía Luis, queda mucho para hablar. Muchos problemas que corregir, muchas situaciones que arreglar y sobre todo mucha gente a la que concienciar. Y esto empieza no solo por Guardia Civil, policía, los que estamos sentados en esta mesa, empieza por todos vosotros. Todos seguro que tenéis un primo, o un sobrino, o el hijo de un amigo, que tiene Twenty, que tiene Twitter. ¿Le habéis explicado lo que hay ahí? ¿Él lo sabe? ¿Le habéis preguntado si es consciente de lo que pasa cuando sube una imagen? Hacedlo. Y si os dice que no, explicádselo. Si no os veis capaz de explicarlo, avisarnos. Nosotros trataremos de, y si no llegamos, buscaremos gente que se lo pueda explicar. Pero yo creo que todo empieza por ahí, por preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos formando o concienciando a nuestro entorno más cercano. No ya como guardias civiles o policías, sino como ciudadanos, como parte de la sociedad que utiliza las tecnologías, saber si le estamos formando a las nuevas generaciones y a las antiguas, que como digo son a los que más falta le hacen. Entonces, yo creo que sí, estamos haciendo todo lo que podemos, pero aún así no llegamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Llevamos aquí casi una horita. Tú no, pero tú lo has pasado peor, porque estabas solo en el coche, atascado. Nosotros aquí estábamos tranquilitos charlando. Encima de temas de seguridad, que mola. Tú solito en el coche. Bueno, pues vamos a parar pues, un cuartito de hora, 20 minutos, para hacer un pis, fumamos un cigarro y demás. Y pues eso, en unos 20, 25 minutos volvemos y continuamos con otra ronda de intervenciones. Gracias.